Hola, ¿qué tal? Tomás. Estamos por Bien. aquí. En las empresas familiares hay tres áreas de influencia: la familia, la empresa y la propiedad. Gobernar la relación entre la familia y la empresa es muy importante para que los efectos positivos o negativos que se puedan producir entre la familia y la empresa sean potenciados al máximo. Sin embargo, los órganos de gobierno de la familia son muy poco utilizados en la práctica. Menos de un 15% de las empresas tienen consejos de familia o tienen protocolos. Entonces abordamos estos conceptos para que se entiendan y se conozcan mejor. Bueno, un motivo es, como ha comentado Alejandro, es el desconocimiento, y el bajo nivel de uso muchas veces es porque no se conocen esos instrumentos y cómo aplicarlos, y digamos un poco las bondades que tienen en empezar a separar esas distintas esferas de lo que es el negocio, lo que es la familia y lo que es el gobierno, digamos, de la sociedad. Y siempre es un ejercicio complejo porque al final se trata de desdoblar distintos roles y siempre es más fácil por tenerlo todo unificado y no tener esas diferentes, digamos, posiciones en la empresa. La diferencia entre lo que podríamos llamar un modelo de familia y familia empresaria. Es decir, la familia empresaria como tal tiene una mayor responsabilidad y una mayor implicación, y ordenar no solo la sociedad, sino lo que es la estructura y la relación familiar es muy importante. Por eso instrumentos que quizás el más conocido es el Consejo de Familia, es un órgano importante en la medida en que es donde se recoge el sentir de cómo hacer los negocios, digamos la impronta y las características de cómo la familia quiere gestionar esos distintos negocios y establecer un marco de relaciones entre la propia familia. Quizás más desconocido es ya la propia asamblea familiar, que es un órgano mucho más amplio, donde participan pues distintas generaciones, incluso aunque no estén en el accionariado, jóvenes, incluso familiares políticos en algunos casos, que lo que permite es transmitir un poco los valores, y más que transmitir, vivir los valores de la familia y un poco lo que es la gestión del legado de la familia dentro de lo que es la parte más, digamos, social o personal dentro de los componentes de esa familia. Y quizás otro de los elementos a veces mal conocido, que es en la parte del protocolo, que es otro instrumento que tiene la empresa familiar para poder trabajar, y sobre todo entendido no solo como un documento, como un contrato, sino donde consensuamos un enfoque y un planteamiento de familia y de valores, y es donde se carga el ADN, por así decirlo, cultural de una empresa familiar. Quizás el más desconocido de todos es el Family Office, que es un instrumento que hoy está ganando muchísimo protagonismo, donde pues, bueno, en cualquier empresa familiar hay determinadas cuestiones más económicas, domésticas, de gestión del patrimonio, de situaciones fiscales de la propia familia, etcétera, que se suelen vincular pues, al área económico-financiera de la empresa, y que realmente es una temática que se trabaja de manera independiente y que además tiene un recorrido en inversiones, en diversificación, que hoy por hoy está ganando mucho protagonismo y es uno de los instrumentos que más utilidad está aportando para ayudar a gobernar esa familia empresaria. Bueno, fundamentalmente yo creo que hay tres claves para que las empresas utilicen más los órganos de gobierno familiar. Y esas tres claves son la consciencia, la motivación y la capacidad. La consciencia tiene que ver con entender la importancia y las ventajas que proporcionan estos organismos de gobierno. La motivación viene del deseo de transferir la propiedad, el control a siguientes generaciones y, por lo tanto, tratar de garantizar la transmisión de los valores. Y la capacidad viene del conocimiento de las alternativas, de sus ventajas, de sus características, de sus inconvenientes, y por eso en este cuaderno hemos abordado todos estos temas para que puedan ir familiarizando con esas alternativas.